Hola, ¿cómo están? Hoy es un día particularmente interesante, como todos los días. Bueno, bienvenidos a este rincón mágico el día de hoy. Estamos esperando que ya se una Amparillo. Vamos a saludar. Y vamos a decirle que entre. Bien, si me escuchan bien o si será que me va a tocar eh, usar micro y audífonos, pero espero que. ¡Hola! Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Ay, pero oye, ¿cómo aprendes de rápido? Sí, Esas sí. vainas de la velocidad. Es, Entre vainas y voz. sí, sí, entre vainas y vos. Es lo que tiene ser una filóloga y una friki amante de aprender otras lenguas. Tú sabes que a mí Muy me bien. parece chévere y muy bacano poner en práctica todo lo que voy aprendiendo. Si Me no, ¿de encanta, qué? me encanta. Igual sé que Oye, suena un poco raro ya, saliendo de pero mi con una boca. jerga colombiana brutal. Sí, sí, o sea, a que parezco de Cali. Bueno, no, colombiana. Dejémoslo ahí. No hemos llegado a lo más profundo, pero colombiana. Te falta Vale, parte, vale. por ejemplo, parte te toca decirla, aprenderla a decir. Bueno, bueno, pues Ya, ya, entonces pero ahí, vamos despacio, vamos despacio. exacto, exacto, me lo apunto, me lo apunto. Con aplicación y todo, con eso toca con introducción y tal. Claro que sí, lo que haga falta. Lo que, Ay, ¿cómo te ha ido con tu magia esta semana? Muy bien, la verdad es que muy bien, dándole un poco dándole forma, ¿no? A la Ujú. reflexión de las muchas preguntas que se nos quedaron en el aire para reflexionar y Sí. la que he escogido es precisamente pues aquella parte donde hablaba del artista atormentado. Ah, Y claro, sí. jolín. Y bueno, mi reflexión al respecto, ¿no? Para mí, pues realmente cuando un artista, un creativo o cualquier persona en sí está pasando por ciertos tormentos, bueno, esos están ahí. Y bueno, cierto es que si de ahí sale algo creativo, mejor que si no sale algo creativo, a mi entender, mi opinión. ¿Vale? Pero de ahí a, a quizá pensar que sea la única vía para alcanzar la creatividad, sea a través del tormento y a través del sufrimiento, Ujú, incluso buscarlo, como había algunos ujú, casos que imitaban pues a sus ídolos drogadictos, etcétera, etcétera, porque eran grandes artistas y tal, pues ahí pues no, ahí discrepo y no, ahí no le pongo polvos mágicos, ¿sabes? O sea, sí que le veo un punto, no sé, como un punto sensato y un punto sereno ujú. vale, pues tengo esta situación trágica, tengo esta situación que me atormenta, que estoy viviendo, y si de ahí pues, puedo sacar algo creativo, yo creo que es una manera de trascenderlo. Pero Ujú. hasta ahí. Y ahí es hasta donde ha llegado mi reflexión. Muy bien. Pues curiosamente yo también me quedé con la parte, o sea, con esa pregunta tengo que buscar el dolor, o sea, llegar al punto de tener que buscar el punto más bajo para entonces empezar a producir algo que me genere el éxito, pues no sé. También me quedé pensando, dije, de verdad hay que ser uno tan, o sea, tiene que llegar uno a tan bajo para poder crear algo positivo y al mismo tiempo lo relacioné con algo que ella nos mencionaba al principio, eso de cuidar la creatividad, o sea, y no darle a la creatividad la responsabilidad de darte de comer. Entonces una mezcla ahí como entre que primero me tengo que entrar en una depresión así, hola Vivi, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Eh, Vivi. Entrar en una depresión así para sacar supuestamente lo mejor de ti, pero que al final no asumes tú como responsabilidad, sino que además le das la responsabilidad a la cosa que estás produciendo, al producto. Y ahí quedo yo como loca, ¿no? Es como que digo, estamos muy tostados, de verdad, estamos muy tostados en el sentido de, eh,
¿por qué necesidad llegar al dolor de esa manera? Ahora, si uno dice esto, entonces dirá, no, pues entonces, pero es que la vida no siempre es bella. Yo no estoy diciendo que la vida sea bella, solamente que una cosa es muy distinta, buscar el dolor a como dé lugar, y otra cosa es vivir una experiencia dolorosa en donde suceden cosas porque pues así es la vida. Entonces yo creo que hay que también, esa también es mi opinión, es como balancear. Una cosa es que tú vivas una experiencia pues aparentemente negativa, sabemos que pues no todo es malo ni todo es bueno, pero otra cosa sí ya es entrar a sufrir voluntariamente y a propósito para poder sacar un producto que creo que finalmente no te hace feliz. Y ella lo que está promoviendo es que seas feliz al momento de hacer aquello en lo que pues le estás metiendo energías, que te lleva a la felicidad. Entonces eso me dejó ahí pensando, me parece chévere. Exacto. Sí, O sea que eso. coincidimos, ¿no? Poquito, sí. Curiosamente Coincidimos. llegamos como a la Además, a misma la misma que conclusión. llega Elizabeth, ¿no? Que consideramos un poquito pendejo, ¿no? El buscar ese dolor para atravesarlo y llegar a la creatividad pensando que nos va a esperar al otro lado. Estamos tostados. Ríete, ríete. Cada loco con su tema. Me estoy riendo todo esto no por lo que está diciendo, sino por las palabras que está empleando aquí mi colega, que es española. Está usando palabras muy colombianas. Por Esas supuesto, por vainas que se le supuesto. pegan a uno. A ver, dentro de poco voy a solicitar la doble nacionalidad. O sea, tú ríete, ríete, pero todo se hablará. Ay. Bueno, y hoy empezamos con un apartado, que no capítulo, porque ese ya lo empezamos la semana pasada, Mm, que lleva por nombre también algo muy bonito, ¿no? sí. Porque tiene dos palabras muy potentes. Elegir en Ujú, qué confiar, ¿vale? total. Entonces, elegir es muy bonito porque elegir es muy capacitador, ¿no? Para una persona, el poder de elección. Y luego en qué confiar, que también Ujú. es pues como muy positivo. ¿Te apetece empezar? Sí, aparte que ella, pero yo quiero, antes de que empecemos ahí, porque tienes razón en esas dos palabras, ella al principio dijo, o sea, esto se llama, el capítulo es como confiar, ¿no? Confianza. Y entonces como, eso es para que lo tengamos en cuenta cómo ella nos va llevando en ese hilo que acaba de decir Amparo. Entonces sí, voy. Elegir en qué confiar. Si eliges el camino contrario, sin embargo, estamos hablando de que en el capítulo anterior eran esas personas que llevaban, que buscaban, ¿no? El dolor para producir. Entonces, si eliges el camino contrario, sin embargo, si eliges confiar en el sufrimiento por encima del amor, ten en cuenta que estás construyendo tu casa en un campo de batalla. Y si hay tanta gente que aborda su proceso creador como si fuera una zona de guerra, ¿por qué nos extraña que haya tantas y tan graves pérdidas? ¿Tanta desesperación, tanta oscuridad y a qué coste? Ni siquiera voy a intentar nombrar a todos los artistas, poetas, bailarines, compositores, actores y músicos que se suicidaron el siglo pasado o que murieron antes de tiempo de la más lenta de las tácticas suicidas, el alcoholismo. ¿Quieres cifras? Las encontrarás en internet, pero créeme, los resultados de la búsqueda son de lo más desoladores. Estos prodigios malogrados fueron infelices por infinita variedad de razones, desde luego, aunque estoy dispuesta a apostar que todos, al menos durante un momento floreciente de sus vidas, amaron su trabajo. Y sin embargo, si le preguntáramos a una de esas almas talentosas y atormentadas si creyeron alguna vez que su trabajo los amaba a ellos, sospecho que habrían dicho que no. Pero, ¿y por qué no? Esa es mi pregunta, que me parece razonable. ¿Por qué no va a quererte tu creatividad? Acudió a ti, ¿no es cierto? Se acercó, se metió dentro de ti poco a poco, pidiendo tu permiso y tu dedicación. Te llenó del deseo de hacer y crear cosas interesantes. La creatividad quería mantener una relación contigo. Debe de haber alguna razón para ello, ¿no? ¿De verdad crees que la creatividad se tomó la molestia de abrirse pasos a tu conciencia solo porque quería matarte? Eso ni siquiera tiene sentido. ¿Cómo se va a beneficiar la creatividad de un acuerdo así? Cuando mueren Dylan Thomas, se acabaron los poemas de Dylan Thomas. Ese canal se ha silenciado para siempre. No concibo un universo en el que la creatividad pueda buscar un resultado así. Lo que creo es que la creatividad preferiría
con mucho, un mundo en el que Dylan Thomas hubieran seguido vivo y productivo durante los años que le hubieran correspondido de forma natural. Dylan Thomas y mil más, claro. Hay en el mundo un agujero producido por todo lo que esas personas dejaron de crear. Es más, hay un agujero en nosotros producido por la pérdida de su obra, y no concibo que eso se deba a la divina providencia. Porque piénsalo, si lo único que busca una idea es manifestarse, ¿por qué iba esa idea a querer hacerte daño cuando tú eres el único capaz de sacarla adelante? La naturaleza proporciona la semilla, el hombre pone el jardín, cada uno le agradece al otro por su aportación. Eso fue una imagen que nos dio en capítulos anteriores, donde hablaba de la pregunta de si la tierra te ama, tu trabajo te ama o no. ¿Es posible entonces que la creatividad no nos esté jodiendo, sino que seamos nosotros quienes estemos jodiendo a la creatividad? Me encanta cuando dice joder. Buena Opina. pregunta. Sí. Hola, bienvenidos. Yuli Hola, siete mil Julie. quinientos. Sí, muy bien. Continuamos. Obstinada alegría. Esa me gusta esa palabra, la palabra alegría. De lo único que estoy segura es de que toda mi vida he estado determinada por mi temprana decisión de rechazar el culto al martirio artístico y en lugar de ello confiar en la descabellada idea de que mi trabajo me quiere a mí tanto como yo lo quiero a él, de que quiere jugar conmigo tanto como yo quiero jugar con él y de que esta fuente de amor y juego es infinita. He elegido creer que el deseo de ser creativo estaba codificado en mi ADN, por razones que nunca conoceré y que la creatividad no me abandonará a no ser que la eche de una patada o la envenene hasta matarla. Cada molécula de mi ser ha apuntado siempre hacia esa línea de trabajo, hacia el lenguaje, contar historias, investigar, narrar. Si el destino no hubiera querido que fuera escritora, supongo que no me habría convertido en una, pero lo hizo. Y he decidido aceptar mi destino con la mayor alegría y el menor drama posibles, porque cómo decido gestionarme a mí misma como escritora es una elección por completo mía. ¿Se entendió eso último? Ujú. Bueno, puedo convertir mi creatividad en un campo de la muerte o en un interesante gabinete de curiosidades. Incluso puedo convertirlo en una devoción. Por tanto, mi decisión, en última instancia, es abordar siempre mi trabajo desde la alegría obstinada. Trabajé durante años con obstinada alegría antes de que me publicaran nada. Trabajé con obstinada alegría cuando todavía era una escritora novata y desconocida, cuyo primer libro no vendió más que un puñado de ejemplares. La mayor parte de ellos a miembros de mi familia, típico. Trabajé con obstinada alegría cuando entré en las listas de más vendidos. Trabajé con obstinada alegría cuando salí de las listas de más vendidos, cuando los críticos me alabaron y cuando se burlaron de mí. Persisto en mi obstinada alegría cuando mi escritura no va bien y cuando sí va bien. Hola Carmen, bienvenida. Nunca elijo creer que he sido abandonada en la tierra baldía de la creatividad o que tengo razones para angustiarme por mi escritura. Elijo confiar en que mi inspiración está siempre cerca cuando estoy trabajando, haciendo lo imposible por brindarme asistencia. Lo único es que la inspiración procede de otro mundo, claro, y habla un idioma que no se parece nada al mío, así que en ocasiones tenemos problemas para entendernos, pero sigue sentada a mi lado y lo intenta. La inspiración trata de enviarme mensajes en todas las formas que puede, mediante sueños, augurios, pistas, coincidencias, déjà vus, mediante el kismet, o kismet, no sé cómo se dice, mediante ondas inesperadas de atracción y reacción, los escalofríos que me suben por los brazos, el vello de la nuca que se me pone de punta, el placer de algo nuevo y sorprendente, mediante ideas obstinadas que me mantienen despierta toda la noche. ¿Qué más da? Lo importante es que funcione. La inspiración está siempre intentando trabajar conmigo. Así que yo me siento y también trabajo. Ese es el trato. Yo confío en ella confía en mí. Bella, ¿no? Es muy... Vicenta, hola, bienvenida. Hola, Carmen y Vicenta, buenas tardes. Pues me parece súper bonito, ¿no? Lo de la obstinada alegría y me parece que tiene que ver con su manera de
a lo que ella se ha referido durante ediciones anteriores, cuando hablaba de trabajar duro, ¿sabes? Ujú. Como con constancia, siempre y persistencia, sin ser algo ni para flagelarse ni para sufrir, porque no son palabras que a ella le gusten, ni el espíritu en el que afronta la creatividad. Y por otra parte, me ha gustado mucho cuando se refiere a la creatividad como que habla un idioma diferente, ¿no? Y que Es por tanto a veces buenísimo, no. sí. Porque sí, porque es como que llega es muy visual, ¿no? Sueños, augurios, pistas, déjà vus, o sea, es algo muy sutil, ¿no? Y entonces estaba como recordando momentos, como flashes que te llegan, y así es como llega la creatividad, porque la creatividad no llega en plan de ya una carta, oye, mira, estimada Carol, soy tu creatividad. ¿Qué he pensado esto? ¿Qué te parece? ¿Verdad que no? No, es muy cierto. Además que, pues yo, pues igual en ese punto me encontré, solamente que me acordé del principio, cuando ella cuenta la historia de esta colega que le tocaba escribir las ideas al revés, o sea, desde atrás para adelante, que ella tiraba las ideas, y yo creo que, bueno, aquí lo está diciendo de otra manera, pero básicamente es lo mismo, hacer caso, digamos, a todas esas señales, y es todo lo que a veces nos pasa en el día, que es la idea, que uno tiene una idea y es como que uno la deja fluir, o sea, como que nada, y creo que a eso está haciendo también evidencia ella ahorita, ¿no? Es como a todo eso que te pasa, que a veces damos por, como que por nada, es como que, pero pues, claro, se me erizó la piel, eso está siendo parte de todo ese proceso creativo. Todas esas ideas que se te cruzan, escríbelas, ¿no? Ya decía al principio del libro como escribe todo eso porque nunca sabes de qué va a surgir de ahí. Y, y yo, a mí me da mucha risa cuando me la imagino, cuando describe la creatividad, porque siempre me la imagino sentada en un banquito, ¿sabes? Aquí. Y le pongo rostro y le pongo cuerpo, todo. Entonces me da mucha risa cuando ella habla de ella, habla de ella. Y algo que me parece muy bonito son dos frases que ella pone antes, al finalizar la semana pasada, fue, eh, espérate, la busco otra vez que me gusta mucho, que la voy a... El amor por encima del sufrimiento siempre. Con esa frase termina ella, terminamos la semana pasada y ahorita ella dice algo muy bonito, que es yo confío en ella y ella confía en mí. Desde el amor llega la confianza y es esa mezcla, ¿no? Entre los dos y eso me parece súper bonito que lo haya dicho así, esas palabras como tan concretas pero tan simbólicas también. Súper Sí, guay. sí, la verdad es que es muy bonito. La Y, siguiente es tuya. y claro, también uno se puede preguntar, ¿no? ¿Me estoy engañando? Y ahí llegamos al apartado Mm, donde te da a elegir tu modalidad de autoengaño. Entonces se total. pregunta, ¿me estoy engañando? ¿Me engaño al otorgar una confianza infinita en una fuerza que no puedo ver, tocar ni demostrar? ¿Una fuerza que es posible que ni siquiera exista? Vale, vamos a suponer por un momento que eso es ilusorio, pero ¿lo es más que creer que solo el sufrimiento y el dolor son auténticos? ¿O que estás solo, que no tienes relación de ninguna clase con el universo que te creó? ¿O que el destino ha decidido asignarte una mala estrella? ¿O que tu talento te fue dado con el único fin de destruirte? Lo que digo es esto, si vas a basar tu vida en un autoengaño, y así es porque todos lo hacemos, entonces, ¿por qué no elegir uno que al menos sea útil? Y aquí me tengo que parar porque necesito aplaudir, necesito aplaudir. Es decir, si te vas a montar una película, móntate una película que te potencie, ¿no? De la que puedas sacar algo positivo, creativo y constructivo. Pero para sufrir, señores, para eso conmigo no cuenten. Uy, Permíteme que te sugiera uno. El trabajo quiere hacerse realidad y quiere hacerse realidad a través de ti. Mártir o trilero. Vamos allá. Pero para liberarse de la adicción al sufrimiento creativo, tienes que rechazar primero el estilo mártir y adoptar el de trilero. Todos tenemos un poco de trileros y un poco, de acuerdo, algunos un mucho de mártir. Pero en algún punto de tu viaje creativo tendrás que tomar una decisión sobre a qué campo quieres pertenecer y, por tanto, qué partes de ti vas a alimentar,
cultivar y sacar a la luz. Elige con cuidado. Tal y como dice siempre mi amiga, la periodista radiofónica Caroline Casey, prefiero a un trilero que a un mártir. ¿Y cuál es la diferencia entre un mártir y un trilero?, me preguntarás. Aquí va una definición rápida. La energía mártir es sombría, solemne, machista, jerárquica, fundamentalista, austera, rencorosa y profundamente rígida. Poco espeso esto, ¿no? La energía trilera es astuta, transgenérica, transgresora, animista, sediciosa, original y cambia de forma continuamente. Tiene un punto sexy, ¿no crees? Me gusta, me gusta. El mártir dice... Cada uno ve lo que quiere. Sí. El mártir dice, lo sacrificaré todo por combatir en esta guerra imposible de ganar, incluso si tengo que morir aplastado bajo la rueda del tormento. El trilero dice, pues que usted lo pase bien. Por mi parte, estaré en esta esquina con mi pequeña operación de mercado negro a un ladito de tu guerra imposible de ganar. El mártir dice, la vida es dolor. El trilero dice, la vida es interesante. El mártir dice, el sistema está amañado en contra de todo lo que es bueno y sagrado. El trilero dice, no hay sistema, todo es bueno y nada es sagrado. El mártir dice, siempre seré un incomprendido. El trilero dice, coge una carta, la que sea. El mártir dice, el mundo no tiene solución. El trilero dice, puede que no, pero siempre se puede jugar con él. El mártir dice, gracias a mi sufrimiento, la verdad saldrá a la luz. El trilero dice, yo no he venido aquí a pasarlo mal, colega. El mártir dice, prefiero la muerte a la deshonra. Uy, qué denso. El trilero dice, vamos a jugar un rato. El mártir siempre termina muerto entre un montón de sueños rotos, mientras que el trilero se aleja para seguir con su vida. El mártir es Tomás Moro. El trilero es Bugs Bunny. Bugs Bunny. O sea, es que es todo el tiempo, por una parte, un contraste muy grande. Ajá. Y por otra parte, dos elecciones totalmente diferentes, ¿no? El elegir esa espesura, ese, ¡buah! Todo está fatal, la vida es dolor, bla, 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 y el otro, vamos a jugar, hemos venido a jugar. Con lo cual... Sí, pero al mismo tiempo, o sea, sí, si uno lo ve así por separado, pues se ve como muy, muy, muy denso uno y el otro muy sexy, pero al mismo tiempo es darse cuenta cuando jugamos al mártir y cuando jugamos al trilero, porque para determinadas cosas podemos escoger jugar el rol del mártir a conveniencia y en otros momentos podemos utilizar el rol trilero también por conveniencia, solo que el trilero pues te libera un poquito más, o sea, tiene un pro interesante, ¿no? Es como la liberación un poco. Y el mártir, pero el mártir, aunque sonaría pues como que muy negativo, lo buscarías para obtener algo. Y eso me parece que es para pensar. O sea, es como súper chévere esto, pero ¿cuándo juegas todos los días al mártir y cuándo eres trulero? O sea, no eres uno o el otro, tienen los dos, Claro. yo creo, y es importante darse cuenta cuándo estás jugando a eso. Cuando eres Bugs Bunny, cuando eres Tomás Moro. Sí, sí. Pero mira, Confianza. ahora viene la confianza trilera. Ahí Exacto. viene. Vamos a ver qué es esto de la confianza trilera. Yo tengo la teoría de que el impulso creativo humano original nació de energía trilera en estado puro. No puede ser de otra manera. La creatividad quiere darle la vuelta al mundo y eso es precisamente lo que mejor se le da al trilero. Pero en algún momento de los últimos siglos, los mártires secuestraron a la creatividad y desde entonces la tienen retenida en su campo de sufrimiento. Mi teoría es que este giro de los acontecimientos ha dejado muy triste al mundo del arte. Desde luego, ha dejado tristes a muchos artistas. Lo que estoy diciendo es que ha llegado la hora de devolver la creatividad a los trileros. El trilero es evidentemente una figura encantadora y subversiva, pero para mí lo más maravilloso de un buen trilero es que confía. De entrada puede parecer descabellado, porque es una figura escurridiza y turbia, pero el trilero es una persona llena de confianza.
Confía en sí mismo, eso es obvio. Confía en su astucia, en su derecho a estar aquí, en su capacidad de salir airoso de cualquier situación. Hasta cierto punto, claro, también confía en otras personas, en el sentido en que confía que sean blancos de su astucia. Pero sobre todo, el trilero confía en el universo. Confía en sus leyes caóticas, anárquicas, siempre fascinantes, y por esta razón no se angustia en vano. Confía en que el universo está siempre jugando, y en concreto en que siempre quiere jugar con él. Un buen trilero sabe que si lanza con alegría una pelota al cosmos, el cosmos se la devolverá. Puede que se la devuelva con demasiada fuerza, o torcida, o que llegue acompañada de una lluvia de misiles, como en los dibujos animados, o que no le llegue hasta mediados del año siguiente, pero esa bola terminará por volver. El trilero espera a que lo haga, la coge y entonces vuelve a lanzarla al vacío, solo para ver qué pasa. Y le encanta hacerlo, porque el trilero, tan inteligente él, comprende esa gran verdad cósmica que el mártir, tan trascendental, él no asimilará nunca, que todo es un juego. Un juego grande, impredecible y maravilloso. Lo que está muy bien, porque al trilero le gusta lo impredecible. Es más, lo impredecible es su medio natural. El mártir, en cambio, odia lo impredecible, quiere acabar con ello, y al hacerlo, a menudo, acaba consigo mismo. ¡Wow! Qué fuerte. Es que es así, es que, a ver, por una parte, a ver, lo impredecible es una realidad, ¿no? Es decir, la Total. impredecibilidad de las cosas está ahí, Mm, y cierto es que pues a muchos pues no nos gusta o hemos tenido que aprender a aceptar y a vivir a con la gestionar eso. impredecibilidad, Mm, pero sin embargo pues esas personalidades o esos momentos en los que consigues bailar con ella, aceptar que las cosas son impredecibles, pues hay como resistencia que se libera, ¿no? Que se afloja. sí, eso es Y cierto. ahí yo creo que se produce como un espacio donde creo que cabe más creatividad, realmente. Claro, como que desocupas y permites que otras ideas logren circular y entrar y Exacto, así es. Y oye, Carol, ¿cuál sería sí, una buena jugada de trilero? no sé, vamos a ver qué nos dice ella. Una buena jugada de trilero. Soy amiga de Brené Brown, autora de Frágil y otros libros sobre la vulnerabilidad humana. Brené escribe libros maravillosos, pero no le resulta fácil. Suda, lucha y sufre durante el proceso de escritura. Siempre ha sido así. Pero hace poco le presenté la idea de que la creatividad es para trileros, no para mártires. Era una idea que no había oído antes, tal y como ella lo explica. Oye, yo vengo de un entorno académico que está profundamente atrincherado en el martirio. Es decir, tienes que trabajar y sufrir en soledad durante años antes de producir una única obra que solo leerán 4 personas. Pero cuando Brené comprendió esta idea del thrillerismo, examinó de cerca sus hábitos de trabajo y se dio cuenta de que había estado creando desde un lugar interior demasiado oscuro e intenso. Ya había escrito varios libros de éxito, pero todos habían sido un calvario, un proceso con el miedo y la angustia como únicos elementos. Nunca se había cuestionado toda esa angustia, porque había asumido que era perfectamente normal. Después de todo, los artistas serios solo demuestran sus méritos si sufren de verdad. Igual que muchos creadores antes que ella, había llegado a confiar en ese dolor por encima de todo. Pero cuando aceptó la posibilidad de escribir desde la energía trilera, dio un gran paso adelante. Se dio cuenta de que el acto mismo de escribir le resultaba muy difícil, pero contar historias no. Brené es una contadora de historias cautivadora y le encanta hablar en público. Es una tejana de cuarta generación que sabe hilar un relato con facilidad pasmosa. Sabía que cuando expresaba sus ideas en voz alta, fluían como un río, pero cuando intentaba ponerlas por escrito, se las atragantaban. Entonces se le ocurrió cómo engañarlas. ¿Eh? Perdón. Entonces Sí, se le sí. ocurrió cómo engañarlas. Está bien. Para su último libro, probó un método distinto, una estrategia trilera súper super astuta y de primera calidad.
reclutó a 2 colegas de su confianza para que la acompañaran a su casa de la playa en Galveston y le ayudaran a terminar el libro, que tenía un plazo de entrega de lo más ajustado. Les pidió que se sentaran en el sofá y tomaran apuntes detallados mientras ella les contaba historias sobre el tema de que trataba su libro. Después de cada historia cogía los apuntes, se iba a otra habitación, cerraba la puerta y escribía palabra por palabra lo que acababa de contar a sus colegas, mientras éstas esperaban pacientemente en el cuarto de estar. Así consiguió Brené plasmar en papel el tono natural de su forma de hablar, de manera muy parecida a como la poeta Ruth Stone se las arregló para capturar los poemas que fluían a través de ella. Hola, Ana. Luego volvía al cuarto de estar y leía en voz alta lo que acababa de escribir. Sus colegas la ayudaban a desarrollar aún más la narración, pidiéndole que se explayara con nuevas anécdotas e historias mientras volvían a tomar notas. Luego, Brené cogía esas notas y las transcribía. Y así, haciéndole un thriller a su acto de contar historias, Brené descubrió cómo ponerle el cascabel al gato. El proceso estuvo lleno de risas y situaciones absurdas. Después de todo, eran 3 amigas solas en una casa en la playa. Hubo sesiones de comer tacos y visitas al golf. La pasaron bomba. Este panorama es lo opuesto a la imagen estereotipada del artista atormentado sufriendo en silencio en su guardilla. Pero, como dijo Brené, eso se acabó. No volveré a escribir sobre las relaciones humanas mientras sufro en soledad. Y el truco funcionó como un amuleto. Nunca había escrito más rápido, ni mejor, ni con tanta confianza. Ojo, que no estaba escribiendo un libro humorístico, un proceso desenfadado que no tiene por qué dar como resultado un producto desenfadado. Eso me parece hermoso. Después de todo, Brené era una respetada socióloga especializada en la culpa. Su libro trataba sobre vulnerabilidad, fracaso, ansiedad, desesperación y resiliencia emocional ganada a base de esfuerzo. Cuando salió, era todo lo profundo y serio que tenía que ser. La diferencia es que se la pasó bien escribiéndolo, porque por fin descubrió cómo jugar con el sistema. Y al hacerlo, tuvo por fin acceso a su generosa fuente de gran magia. Así es como trabaja un trilero, con naturalidad, con mucha naturalidad. Bienvenida, Anita, estamos leyendo. Hola, ¿Tienes el Ana. libro? ¿Ya tienes el libro? ¡Anímate, Amparo! ¡Anímate! ¡Guau! Mi primer relato lo publiqué en 1993 en la revista Square. Se titulaba Pilgrims, Peregrinos. Trataba de una joven que trabajaba en un rancho en Wyoming y estaba basado en mi experiencia como joven que había trabajado en un rancho en Wyoming. Como de costumbre, envié el relato a un montón de revistas. Como de costumbre, todas lo rechazaron. Todas menos una. Un editor ayudante joven de Square llamado Tony Freund sacó mi relato de la pila de manuscritos no solicitados y se lo llevó al editor jefe llamado Terry McDonnell. Tony sospechaba que a su jefe podría gustarle la historia porque sabía que siempre le había fascinado el oeste americano. Y sí, a Terry le gustó Pilgrims y lo compró. Y yo tuve mi primera oportunidad como escritora. Fue una oportunidad única. El cuento se programó para el número de Square de noviembre, con Michael Jordan en la portada. Casi res, casi res. Un mes antes de que el número se fuera a la imprenta, sin embargo, Tony me llamó para decirme que había un problema. Un anunciante de Los Gordos había retirado su publicidad y como resultado la revista tendría que salir con menos páginas de las pensadas para aquel mes. Habría que sacrificar cosas. Estaban buscando voluntarios. Me dieron a elegir. Podía o reducir mi relato en un 30% para que cupieran el número de noviembre, ahora de menos páginas, o retirarlo y confiar en que saliera intacto en un número futuro. No sé qué aconsejarte, me dijo Tony. Entenderé completamente que no quieras mutilar tu trabajo así. Creo que si lo amputas, el relato sufrirá. Así que igual es mejor que esperemos unos meses y lo publiquemos íntegro. Pero también tengo que advertirte de que el mundo de las revistas es muy impredecible. Puede ser conveniente subirse al tren cuando se puede. Si vacilas ahora es posible que tu cuento no llegue a publicarse. Terry puede decidir que ya no le interesa
O quién sabe, puede irse de Square a otra revista y entonces no tendrás valedor. Así que no sé qué decirte, decide tú. ¿Tienes idea de lo que significa cortar el 30% de un relato de 10 páginas? Había trabajado 1 año y medio en ese cuento. Para cuando llegó a Square era como granito pulido. Estaba convencida de que no había en él una sola palabra superflua. Es más, sentía que Pilgrims era lo mejor que había escrito jamás. Y por lo que sabía, era posible que no volviera a escribir así de bien. Era algo de infinito valor para mí, sangre de mi sangre. No sabía ni siquiera si la historia tendría sentido si la amputaba como me pedían. Pero por encima de todo, mi dignidad de artista se sintió ofendida por la simple idea de mutilar el mejor trabajo de mi vida, porque una compañía de coches había retirado su publicidad en una revista para hombres. ¿Qué pasaba con la integridad? Con el honor, con el orgullo. Si los artistas no defienden unos estándares de incorruptibilidad en este mundo malvado, entonces, ¿quién lo hará? Este mundo malvado. Ahí está un poquito en plan mártir, ¿no? Pero uff, Sí, sí. Aunque por otra parte, ¿qué coño? Porque seamos sinceros, no estábamos hablando de la Carta Magna, solo de un relato sobre una vaquera y su novio. Cogí un lápiz rojo y le metí tijera a conciencia. La devastación inicial que los cortes produjeron en la historia fue tremenda. Había dejado de tener significado o lógica. Era una escabechina literaria, pero ahí es cuando las cosas se ponen interesantes. Mientras examinaba aquel desaguisado, se me ocurrió que podía ser un reto creativo fantástico. ¿Sería capaz de hacer que funcionara? Empecé a suturar la historia de forma que tuviera sentido. Mientras juntaba y cosía frases, me di cuenta de que los cortes habían alterado por completo el tono de la historia, pero no necesariamente para mal. La nueva versión no era ni mejor ni peor que la antigua, solo muy distinta, más enjuta y fuerte, austera de una manera atractiva. Ese tipo de escritura nunca me habría salido de manera natural. Hasta entonces no había sabido que era capaz de escribir así. Y esta revelación bastó para intrigarme. Era como uno de esos sueños en que descubres una habitación en tu casa que no conocías y tienes la liberadora sensación de que tu vida tiene más posibilidades de las que pensabas. Uy, ¡Buah! bacanísimo. Repito, era como uno de esos sueños en que descubres una habitación en tu casa que no conocías y tienes la liberadora sensación de que tu vida tiene más posibilidades de las que pensabas. Bacano, bacano, bacano. Apuntároslo, ¿eh? Mm. Porque las tiene. Me asombró descubrir que podía jugar de esa manera tan despiadada con mi obra, desgarrarla, cortarla, volverla a unir y que aún así sobreviviera, quizá incluso mejorara, dentro de sus nuevos parámetros. Lo que produces no tiene por qué ser siempre sagrado, me di cuenta, solo porque tú creas que lo es. Lo que sí es sagrado es el tiempo que dedicas a trabajar en el proyecto, la manera en que ese tiempo expande tu imaginación y la manera en que esa imaginación expandida te cambia la vida. Cuanto mayor sea la naturalidad con que pases ese tiempo, más luminosa será tu existencia. ¡Buah! Súper bonito, súper bonito. Lo acabo de subrayar así como me encantó ese final. Sí, sí, la verdad es que es súper potente, ¿no? Y imagínate, primero tener que tomar esa decisión de Eh, me espero y ya veremos si esto aparece en algún otro número o si sigue aquí el valedor mm, o si la revista se va al garete o mutilo mi obra, que al principio puede parecer algo desolador, pero cuando se puso a hacerlo resultó que empezó a aparecer un producto final que la sorprendió gratamente, ujú. diferente, ni mejor ni peor, pero que de forma, vamos, con los métodos tradicionales no se creía capaz de escribir de esa manera. Sí, Entonces, un resultado gratamente sorprendente y que vuelvo a hacer, con ello vuelvo a hacer alusión a la frase de antes, ¿no? Que hay más posibilidades ahí muchas veces de las que podemos ver. total. Entonces, confiemos, como decía antes, confiemos. Sí.
¿no? Y también la gestión de la emoción, ¿no? Lo que significa el 30%. De hecho, lo explica así como, ¿sabes lo que significa el 30%? Y eso, pues, una persona que no escribe, pues, no se imagina. Pero pues ya cuando ella lo pone en esa pregunta como tan específica, queda uno como pensando, bueno, yo quedo pensando, bueno, ¿qué significa el 30%? Eso tiene que ser un corte, pero... Y me gusta cómo ella describe desde la tragedia que significa para un escritor, ¿no? Hacer esos cortes y ese momento en que ella le voltea la parola, o sea, voltea la arepa, voltea la tortilla, voltea la... Voltea la arepa. Y un momento a otro comienza a ver que, o sea, tan malo no es, o sea, el proceso no es, o sea, sí, pues para el proceso es negativo en un principio, pero mira que me da la oportunidad de ver algo que yo no conocía y ni De siquiera es del descubrir que soy producto capaz de mismo. hacer algo que no sabía que era capaz de hacer. Claro, eso es como que no solamente cambió la obra, porque pues cambió, ella dice, no, buena ni mala, es simplemente distinta, con unas cualidades diferentes, pero lo más bacano es también como ella del producto pasa a lo que ella encuentra en sí misma, es como que yo no sabía que yo podía hacer eso. Y gracias a esa experiencia aprendí, entonces también como de eso negativo que siempre decimos, y yo sé que suena muy trillado eso, que todo lo bueno, malo hay algo bueno, pero no, la verdad es que pues es así, siempre puedes darle la vuelta y, y encontrar en ti eso nuevo que aprendiste, y eso darte cuenta de eso ya es algo positivo dentro de lo negativo. A eso vamos siempre cuando decimos darle la vuelta. No es que ahorita, no, es esos pequeños detalles que te tocaron a ti de lo que aprendiste y eso es lo chévere. Me gustó, me gustó. Es muy bonito, la verdad. Y ahora sí, una cosa muy bonita también. Sí. Porque, claro, tu obra No, no es tu estoy diciendo. hijo. No es tu hijo. Cuando las Saltan las personas mamás. hablan de su trabajo creativo, a menudo se refieren a él como su hijo. Parir. ¿Qué es lo? Dime, Es dime. como parir, es un dicho, ¿no? O es Sí, que eso sí, fue un sí. parto brutal. Mm, Exacto. nos pasa Se mucho. refieren a él como su hijo, que es lo contrario de tomarse las cosas con naturalidad. Tengo una amiga que una semana antes de que saliera su novela me dijo, me siento como si mandara a mi hijo al colegio en autobús por primera vez y tengo miedo de que los abusones se metan con él. Truman Capote lo expresó de manera aún más descarnada. Terminar un libro es como sacar a un niño del patio y pegarle un tiro. Ay, no. Chicos, por favor, no confundáis vuestro trabajo creativo con un niño, ¿de acuerdo? Esta manera de pensar nos causará más que un intenso dolor psicológico. Estoy hablando muy en serio, porque si de verdad crees que tu trabajo es tu hijo, entonces algún día te será difícil cortarle un 30%, algo que es muy posible que tengas que hacer. Tampoco podrás soportarlo si alguien critica o corrige a tu hijo, o te sugiere que lo cambies por completo, o incluso intenta ponerlo en venta. Es posible que seas incapaz de desprenderte de tu trabajo para compartirlo, porque cómo sobrevivirá esa pobre indefensa criatura sin tenerte a ti encima pendiente de ella. Tu obra creativa no es tu hijo. En todo caso, tú eres hijo de ella. Todo lo que he escrito me ha hecho ser quien soy. Cada proyecto me ha hecho madurar de una manera diferente. Soy quien soy por lo que he hecho y por aquello en lo que me ha convertido lo que he hecho. La creatividad me ha criado a sus pechos y me ha hecho adulta, empezando por la experiencia de aquel relato, Pilgrims, que me enseñó a no actuar como un niño pequeño. Ujú. Con todo esto lo que quería decir es que sí, al final conseguí colar una versión abreviada de Pilgrims en el número de noviembre de 1993 de Square. Unas semanas después, el destino quiso que Terry McDonnell, mi valedor, dejara su puesto de editor jefe de la revista. Los relatos y reportajes que dejó al irse nunca vieron la luz del día. El mío habría estado entre ellos, sepultado en una tumba poco profunda, de no haberme mostrado dispuesta a hacer esos cortes. Ujú. Pero los hice, gracias a Dios, y la historia quedó chula y distinta debido a ellos, y yo tuve mi gran oportunidad. El relato
Llamó la atención de la gente literaria que me metió en su cartera de autores y que ella lleva más de 20 años guiando mi carrera con precisión y elegancia. Cuando recuerdo lo ocurrido, me estremezco al pensar lo que podía haber perdido. De haber sido más orgullosa, hoy en algún lugar del mundo, probablemente el cajón de mi mesa, habría un relato titulado Pilgrims, de 10 páginas de longitud que nadie habría leído. Estaría intacto y puro, como granito pulido, y yo podría seguir trabajando en la barra de un bar. También me parece interesante que una vez que Pilgrim se publicó en Square, no volví a pensar en él. No era lo mejor que escribiría en mi vida, ni siquiera se acercaba. Tenía mucho trabajo por delante y me puse manos a la obra. Pilgrims no era, después de todo, una reliquia consagrada. No era más que una cosa que yo había hecho y amado, luego cambiado, luego rehecho, seguido amando, publicado y dejado a un lado para poder ponerme a hacer otras cosas. Gracias a Dios no dejé que me arruinara. Eso habría sido un acto de martirio autodestructivo. Decidir que mi obra era inviolable y defender su santidad hasta la muerte. En lugar de ello, cogí mi confianza y la puse en el juego, en la flexibilidad, en la prestidigitación. Puesto que estaba dispuesta a tomarme mi obra con naturalidad, aquel relato se convirtió no en una tumba, sino en el umbral que crucé hacia una nueva vida grande y maravillosa. Lo que te quiero decir con esto es, ojo con tu dignidad. No siempre es buena compañera. O sea, imagínate esa decisión, tampoco voy a decir difícil, porque simplemente es una decisión, lo de difícil ya es subjetivo, la repercusión que podía haber tenido y la repercusión que tuvo. O sea, en lugar de ser la tumba, fue todo lo contrario, ¿no? Como la lanzadera, Sí, sí. que la proyectó pues a abrirse paso en el mundo literario. Buenas tardes, Oscar, ¿qué tal estás? O sea, que me parece súper bonito el ejemplo que nos ha puesto, además de su primera obra. Sí, a mí me deja pensando en una cosa que si uno siempre dice como que no, pero la dignidad, y ese paso entre la dignidad y el orgullo, a mí me queda como sonando, una cosa es la dignidad, otra cosa es el orgullo, entonces, pues aunque ella lo diga de esa manera y estaría yo de acuerdo, eh, no sé si es la dignidad o es el orgullo, el exceso de orgullo más que la dignidad, porque la dignidad es que a ti te respeten, pero ya el ego, el orgullo ya es ese que quiere mostrarse. Entonces yo ahí no estoy como tan, ¿sabes? Me quedo con la duda de si se refiere a la dignidad como dignidad o es más orgullo. Eso que hubiese podido haber Sí, hecho que ella no dijera no. O sea, no, ese es mi trabajo, yo soy así, no corto nada y hubiese perdido por orgullo. No sé si es dignidad. Me sí, quedo ahí sí. pensando. Ahora que lo dices, no estaba pensando en el orgullo, pero sí que es verdad que me olía a la palabra dignidad cuando uno se pone así como, De digno. lo voy a, digno, exacto, me Ujú. salía así la Sí, cosa, ok, vale, tan ya. digno, Ya. ¿sabes? Con lo cual, la palabra no me venía, pero la pose así un poco subidita, sí. Sí. Sí, bueno, claro, cuando uno se pone de digno también lo dice, ay, no, pues se puso de digna, pues entonces ya no quiere hacer nada porque se puso de digna. Ok, sí, la dignidad y el orgullo yo lo pondría, no, no como opuestos, tampoco hermanos, pero son Ujú. dos características que podrían hacer Que está que muy eso pasara, cerca, no solo la dignidad. que está muy cerca. Así Y que, pienso que no es la dignidad como dignidad, sino el hacerse el digno. Eso es como un exacto, extra, porque la dignidad me parece que es sana, hasta el momento en que la sobreexpones, pues no sé, me parece a mí. así es. Pero Sí, bueno, seguimos con la pasión frente a dale, curiosidad. un poquito de pasión, dale. Y curiosidad. Pasión frente a curiosidad. ¿Puedo animarte también a que te olvides de la pasión? Tal vez te sorprenda oír esto de mí, pero en cierto modo estoy en contra de la pasión, o al menos estoy en contra de predicar la pasión. No creo en decirle a la gente, basta con que te dediques a lo que te apasiona y todo te irá bien. ¿Te suena esa frase, Amparo? Muchísimo. Sí, pero en formato de trabaja en algo que te apasione y no tendrás que trabajar el resto de tu vida o algo así, ¿no?
Sí, sí. Esa frase en el último tiempo me ha caído, pero mal, o sea, la acabo de leer y me dio una risa muy profunda. Ya, dale, dale. Fluye, fluye. Nos estamos haciendo mal. Basta con que te dediques a... Ah, ok, la frase dice, basta con que te dediques a lo que te apasiona y todo te irá bien. Creo que en ocasiones esta sugerencia puede ser inútil, cruel incluso. En primer lugar, puede tratarse de un consejo innecesario, porque si alguien tiene una pasión clara, hay muchas probabilidades de que ya se dedique a ella y por tanto no necesita que nadie se lo diga. Después de todo, esa es la definición de pasión, algo que se busca casi obsesivamente, casi porque no se tiene otra opción. Pero muchas personas no saben con exactitud cuál es su pasión, o tienen varias, o están atravesando una crisis de pasión de mediana edad, todo lo cual puede hacerlas sentir confundidas, bloqueadas e inseguras. Si no tienes una pasión clara y alguien te dice de buenas a primeras que te dediques a ella, creo que tienes derecho a hacerle una peineta. Porque es como si alguien te dijera que lo único que necesitas para perder peso es, es estar delgado. O que lo único que necesitas para tener una gran vida sexual es ser multiorgásmica. ¿Cómo, cómo? A ver, repite. Era coña, era coña. Uh -huh. Tenía que pararte ahí, tenía que pararte. Dale, dale aire, dale aire. Estuvo muy bueno. Esta nena es muy graciosa. Voy a leer ese párrafo otra vez tratando de no reírme, pero Vale, perdón. vale. Pero es que está muy graciosa. Si no tienes una pasión clara y alguien te dice de buenas a primeras que te dediques a ella, creo que tienes derecho a hacerle una peineta. Porque es como si alguien te dijera que lo único que necesitas para perder peso es estar delgado, o que lo único que necesitas para tener una vida sexual, una gran vida sexual, es ser multiorgásmica. No ayuda nada. Yo soy, por regla general, una persona bastante apasionada, pero no todos los días. A veces no tengo ni idea de dónde se ha ido mi pasión. No siempre me siento verdaderamente inspirada. No siempre sé con seguridad lo que debo hacer a continuación. Pero no me siento a esperar a que la pasión venga a buscarme. Sigo trabajando con constancia porque creo que uno de nuestros privilegios en tantos seres humanos es seguir haciendo cosas toda nuestra vida y porque me gusta hacer cosas. Por encima de todo, sigo trabajando porque estoy convencida de que la creatividad siempre me está buscando, incluso cuando la pierdo de vista. Así pues, ¿de dónde se saca la inspiración para trabajar cuando tu pasión decae? Ahí es donde entra la curiosidad. Es que a mí este terreno en el que nos estamos adentrando ahora me parece súper interesante. Y vuelvo a la frase, basta con que te dediques a lo que te apasiona y todo te hará bien, te irá bien. A ver, no siempre es fácil saber lo que a uno le apasiona, ¿no? Aquí, Hay que tener muchas pasiones. exacto. Y además, realmente, primero, ¿qué es? ¿Qué es una pasión? Según quién, ¿no? Según quién. ¿Qué es? Y ella lo dice, es Sí, textual. sí. Algo que se busca casi obsesivamente, casi porque no se tiene otra opción. Punto. Ya, pero Descripción, ya, descripción. es Lo su como cada uno lo descripción. interprete, su problema. Exacto, ¿vale? Pero para mí, algo que, algo que te apasiona, pero yo creo que no es porque no tengas otra opción. Puede que no tengas otra opción o puede que sí que tengas otra opción, Casi, dice. No es que no tengas, casi no. O sea, que sea ¿vale? tanto que tú sientas que no tienes otra. Casi. Claro. Pero ¿cuál es la línea que separa que algo que te guste a que sea tu pasión? Algo que se te dé bien, por ejemplo, algo que se te dé bien y te reporte beneficios, y así ya de paso le sumamos a la creatividad, le ponemos durante un ratito el trabajo de darnos de comer,
porque Ujú, también es una realidad con la que nos encontramos, ¿no? Dedícate a lo que te apasiona y todo te hará bien. Vale, pero es que uno tiene que comer también, ujú, porque ha dicho, sí, sí, basta con que te dediques. Aquí ya no estamos haciendo, ya no estamos hablando solamente de, no, hago el acto creativo, ¿no? Tengo el gesto creativo porque es algo que me gusta, porque ya cuando hablamos de dedicarnos, para mí tiene como un tinte a trabajo, ¿sí? ujú. ¿Vale? Con lo Sí. cual, cuál es la diferencia entre que me guste y me apasione? ¿Cuál es la diferencia entre que se me dé bien, me guste, o que me guste y además me reporte un dinero? Porque Ujú. todas esas preguntas vienen al hilo de basta con que te dediques a lo que te apasiona y todo te irá bien. Entonces, y le ponemos abajo Mr. Wonderful y le ponemos unicornios de colores. Creo que no es tan sencillo. Sí, esas son cosas que yo me pregunto cuando me han dicho ese tipo de comentarios. Y es como que digo, pero espérate un minuto, que es que no es solamente dedicarme a lo que hago, pero es que, ¿qué es dedicar? Y esa es una de las preguntas que yo he hecho mucho. ¿Qué es dedicarle mucho? ¿Qué es dedicarle? Pues hay que pensar, si estás hablando de negocios, por ejemplo, pues tienes que tener estrategias, tienes que pensar en muchas cosas. Eso no es simplemente haz lo que te gusta. O sea, si me gusta, no sé, hacer agendas, ponte tú, pues no me pongo a venderlas, pues puedo hacer muchas agendas, pero pues eso no sabes, estoy siendo feliz hasta el momento en que yo no las ofrezca. Entonces no es necesariamente solamente hacer lo que te guste, porque puede llenar tu cuarto de agendas aquí, porque las hiciste todas, llenaste todo el cuarto, a nadie le dijiste. Entonces, ese tipo de frases para mí son un poquito complejas Ujú. y No, creo que vale la pena preguntarse qué hay detrás o estar muy consciente a la hora de decirlas, de poder fundamentar qué es lo que estás queriendo decir, o sea, lo que implica esa palabra dedicación que estás diciendo. exacto. Y vuelvo a Gracias, decir, Ana. chao, Ana, gracias. ¿Pero se Y vuelvo, dijo? ¿Se fue o no? No, no, sí, está chévere. Está muy ah, interesante. vale, vale, no, es que Estamos pensaba que leyendo. se iba. Nosotras seguimos aquí leyendo el libro. Sí. Bueno, y bienvenido o bienvenida a 3 milímetros. Ah, sí, ¿ves? Ahora Ah, sí te bueno, digo yo. Ana, Gracias por gracias. El pasarte. próximo lunes seguimos con el libro. Estamos Y atentas. acuérdate de dejar un comentario y compartir. Gracias, Anita. Em, hoy. Pues lo que decía Carol, que aquí están esas dos grandes preguntas. ¿Qué es pasión realmente y qué es dedicar o dedicarse? O el rol de la dedicación en la realización de tu pasión. ¿Sabes? Yo no lo podría como campolar, sino como complementario. Ahí es donde yo me quedo en el cómo se juntan las cosas y no separarlas, sino uno hace parte de la otra. No es uno o el otro, creo yo, no sé. Exacto. Sí, sí, no es el uno o el otro, sino dos preguntas que a mí me surgen Total. para clarificar, ¿no? Lo que significa para cada uno. Pero sí. Pues Wow. quedamos en un punto súper chulo, porque Sí, dice, sí. ahí es donde entra la curiosidad. Y a partir de ahora vamos a aparecer, eh, comienza a meterse otro tema muy chévere, Sí, pero ese sí. lo vamos a dejar para la próxima semana. Exacto. Porque la curiosidad, veremos cómo nos la presenta Vamos Elizabeth. a ver Aquí cómo lo estaremos ponen. Yo lunes estoy muy curiosa de próximo. para dónde nos va a llevar ahorita. Sí, Va a ser sí, muy la chévere. verdad es que Elizabeth siempre nos sorprende. Siempre Siempre nos pensamos que sorprende. nos va a llevar para un lado y nos voltea la ruta para el otro. Así que, pues sí, chiquillos, hemos estado leyendo una hora, ha sido súper grato como todos los lunes con Rincón Mágico. eh, y pues hemos cumplido nuestra horita y llegamos a un punto muy bonito para poder cerrar, porque esa frase me gusta todo. O sea, después de todos estos problemas, lo que es la pasión tan, es preguntarte, y entonces, ¿dónde está la curiosidad? ¿Cuál es el rol de la curiosidad en todo este proceso? Entonces, me parece súper bonito poderlo cerrar ahí, dejarnos esa idea, ese pensamiento, esa pregunta para la próxima semana, para continuar leyendo. Eh,
ahora en la casa de Amparo, porque ustedes saben que nos alternamos una vez en la casa de Amparo, otra vez en mi casa, y, y pues invitarlos a la casa de Amparo. Amparo, ¿quieres algo, decirnos algo para la próxima semana? Por supuesto que serán más que bienvenidos todos los que vengan a mi casa el lunes próximo a las 8, preparados con libro, dispuestos a escuchar, el que le apetezca incluso entrar en directo. A nosotros nos encanta, de verdad, estamos deseando que alguien se anime y sobre todo que compartáis qué os parece. Puede ser, si estáis en directo, que nos pongáis un comentario, vuestra impresión, o una vez queda grabado el directo también qué os ha parecido, qué os sugiere, vuestro feedback, al fin y al cabo. La verdad es que ha sido una sesión muy interesante porque es que es una caja de sorpresas. Elizabeth escribe de una manera que, bueno, igual Está se pone bonito. profunda, que nos arranca la risotada. Es cierto. Ella es así, tiene esa magia especial y la verdad que he disfrutado muchísimo. Sí, pues muchas gracias a ti pues por estar acá, por estar leyendo conmigo, por estar haciendo este espacio pues en conjunto. A los que estuvieron aquí, muchas gracias por el rato que se tomaron para estar con nosotras, a los que lo ven después en diferido, pues también muchas gracias porque se lo echaron, es una horita así de leyendo rico. Eh, Como dijo Amparo, compartan esto para, si a usted no le interesa, está perfecto, si no, no tiene que interesarle, pero usted conoce a alguien que le pueda interesar, pues entonces compártale este audio. Y en general todos los audios que hemos hecho, esto simplemente es una hora a la semana en la que nos sentamos a leer y es un ejercicio que estamos haciendo de leer simplemente, no hay nada más atrás de esto. Después de terminar este libro comenzaremos seguramente otro y para eso también nos gustaría que ustedes hicieran alguna sugerencia, uno nunca sabe, de pronto nos gusta algún título y decimos vamos y lo hacemos y entonces podemos ya leer no solamente dos, sino tres o más, como dijo Amparo, nos gustaría que entraran también aquí a participar, es una cosa muy libre y cero compromisos de nada. Eh, Eso, muchas gracias por estar acá. Un abrazo para todos. Sonrían mucho, porque ustedes ya vieron que la alegría ante todo, para todo y en toda circunstancia. Y vamos a aplicar eso, a ver cómo nos va para esta semana. El amor por encima del sufrimiento. Ay, por favor, por Espera. favor. Lo voy a decir para que suene un poquito más. El amor por encima del sufrimiento. Por eso. ¿Sabes que lo Cuídense hago con mucho, todo el muchachos. cariño Un del beso, un mundo? abrazo para todos. Chao. Chao, chao.